En 1945, Gran Bretaña celebraba la victoria en la Segunda Guerra Mundial. La gente vitoreaba en las calles, cantaba, se abrazaba. Pero, ¿dónde estaba Winston Churchill, el hombre que había salvado a su país? Estaba sentado en su casa, bebiendo whisky en silencio, y no podía creer lo que estaba ocurriendo. Mientras la nación lo celebraba, él acababa de perderlo todo. En las elecciones de ese año, Churchill perdió por goleada. El partido que lideraba solo obtuvo el 36% de los votos. La gente eligió nuevos líderes, olvidando quién les había protegido durante los peores años. No fue solo una derrota, fue una humillación. En este vídeo exploraremos por qué los británicos rechazaron a su líder inmediatamente después de la victoria y qué dijo el propio Churchill sobre su derrota. El joven Winston Churchill soñaba con una carrera militar, pero suspendió 2 veces los exámenes de ingreso en la academia. Al parecer, ¿qué clase de futura leyenda es? Si hubiera desistido entonces, el mundo nunca habría conocido su nombre. Pero no lo hizo. La tercera vez Churchill todavía entró y luego fue a servir en el ejército. Fue a los lugares más calientes: India, Sudán, Sudáfrica. No solo luchó, sino que también escribió artículos sobre las batallas, por los que se hizo famoso. Gracias a estos textos, se hizo popular y entró en política. La carrera de Churchill se desarrolló rápidamente, pero las caídas también fueron estrepitosas. En la Primera Guerra Mundial, propuso una operación en Galípoli, que acabó en desastre. Decenas de miles de soldados murieron. Se le culpó del fracaso y perdió su puesto. Para salvar su reputación, se presentó voluntario para ir al frente. No era habitual que un político fuera él mismo a las trincheras. Pero incluso después de la guerra no se le tomó en serio. En los años 30, Churchill estaba políticamente aislado. Se le consideraba un fracasado, atrasado. Advirtió del creciente poder de Hitler, pero nadie le escuchó. Parecía que su carrera estaba acabada. Pero entonces ocurrió algo que lo cambió todo. Estalló la Segunda Guerra Mundial. Y el hombre que se pensaba que era un cadáver político de repente era el único que podía salvar a Gran Bretaña. Mayo de 1940. Europa se derrumba. Hitler se apodera de un país tras otro y los soldados británicos huyen de Francia desesperados. El ejército británico está casi destruido. Solo 338.000 de los 400.000 soldados pueden salvarse. El pánico se apodera de la población. El gobierno discute la terrible opción de negociar con Hitler. Muchos políticos creen que la resistencia es inútil y que es mejor capitular mientras Gran Bretaña siga intacta. Pero Churchill era de otra opinión. El 10 de mayo de 1940, cuando el país estaba a punto de perder, se convirtió en primer ministro. Su primer discurso ante el Parlamento fue corto y rígido. Luego dijo: «Solo puedo ofrecerles sangre, trabajo duro, lágrimas y sudor». Pero incluso él se dio cuenta de que el país estaba en una situación desesperada. Gran Bretaña estaba sola contra los nazis. La URSS aún no había entrado en guerra y Estados Unidos no iba a intervenir. A escondidas de todo el mundo, Churchill prepara un plan alternativo: la evacuación del gobierno en Canadá. Lo llamó Plan Desesperado porque, si había que utilizarlo, significaría el fin de Gran Bretaña. Este plan se mantuvo en alto secreto, porque si salía a la luz, rompería la moral de la gente. Pero él no iba a darse por vencido. Se dio cuenta de que si Gran Bretaña caía, Hitler ganaría la guerra, y estaba haciendo todo lo posible para asegurarse de que eso no sucediera. Churchill trabajaba entre 16 y 18 horas al día, apenas dormía y tomaba constantemente las decisiones más difíciles. Para sobrellevar la carga, bebía alcohol todos los días.
whisky por la mañana, champán por la tarde y coñac por la noche. Afirmaba que el alcohol le ayudaba a tomar decisiones difíciles. Los historiadores discuten la veracidad de esta afirmación, pero lo cierto es que bebía y seguía trabajando. Su horario incluía baños obligatorios a mediodía. Justo en el agua caliente podía tomar decisiones de Estado e incluso dictar órdenes a sus secretarios. Churchill vivió literalmente la guerra. No tuvo miedo de volar a la URSS y a Estados Unidos, incluso cuando era peligroso. Fue el primero en reunirse con Stalin en 1942 y más tarde persuadió a Roosevelt para que entrara en la guerra. Cuando comenzó la batalla de Inglaterra, el país estaba sometido a un bombardeo interminable. Murieron 40.000 civiles, se destruyeron ciudades, pero Churchill inculcó a la población que no tenían derecho a rendirse. Dijo: lucharemos en las playas, lucharemos en las calles, nunca nos rendiremos. Estas palabras inspiraron a una nación. La gente le creyó incluso cuando ya no quedaba esperanza. Pero en 1945, cuando terminó la guerra, la nación le dio la espalda. Y fue una traición de lo más inesperada para Churchill. Verano de 1945. La guerra ha terminado. Gran Bretaña ha ganado. El pueblo se regocija. Parece que ahora Winston Churchill debe seguir siendo el líder del país. Después de todo, fue él quien lo salvó. Pero ocurre algo increíble. En las elecciones, su partido sufre una aplastante derrota. La gente vota a los laboristas, los que prometen nuevos empleos, seguridad social y cambio. Y ya no quieren a Churchill en el poder. Cuando se enteró de los resultados, se sentó en silencio en su silla, sacó un puro y fumó. Ni una palabra, ni una emoción. Solo humo y silencio. Churchill no podía entender cómo su propia gente podía hacerle esto. No solo no fue apoyado, fue desterrado de la política. Churchill se deprimió. Confesó: fue el peor golpe de mi vida. Perdió no solo el poder, sino el sentido de la vida. Más tarde diría que fue una puñalada por la espalda y que el país se había vuelto loco. Y quizás tenía razón. Porque sin él, Gran Bretaña podría no haber vivido para ver este día. ¿Por qué la nación rechazó a su héroe? Muy sencillo. Churchill era un símbolo de la guerra, y la guerra había terminado. La gente ya no necesitaba un luchador. Necesitaban un constructor de una nueva vida. Pero ese no es el final de su historia. Volvería, pero como un hombre diferente. Y lo que ocurrió después sorprendió incluso a sus enemigos. Tras la derrota electoral de 1945, parecía que la carrera de Churchill había terminado. Pero él no tenía intención de abandonar. 6 años después, en 1951, fue elegido de nuevo primer ministro. Parecía haber vuelto a la cima, pero ya no era el mismo Churchill. A medida que envejecía, su salud se deterioraba. Sufrió varios derrames cerebrales, pero lo ocultó al pueblo para no perder el poder. A pesar de su enfermedad, siguió trabajando, pero estaba demasiado débil para dirigir el país. En 1955 dejó finalmente el cargo. Tras su marcha, Churchill se volvió cada vez más retraído. Le perseguía una grave depresión, a la que llamaba el perro negro. En otros tiempos había inspirado a millones de personas con sus discursos, pero en sus últimos años casi dejó de hablar. En 1965, a la edad de 90 años, falleció. Millones de personas acudieron a su funeral. Fue visto como un héroe nacional, el mismo que una vez había sido rechazado. La historia de Churchill demuestra que los grandes hombres pueden ser olvidados en vida, pero la historia sigue recordándolos. Pero, ¿podría él mismo perdonar a Gran Bretaña por la forma en que le había tratado?